Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de IFA, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los Irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de IFA. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifá y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifa.stories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Hizo adivinación para el camaleón. Verso de Ifá. Sheku Sheku Agba, Otoero, Adifá Fun, Alagemo, Niyoti Ofel lo ya Fun, Olodumare, Eboishegun Lon Ruo. La historia. Se hizo adivinación para el camaleón, Alagemo en Yoruba, Omean Erokin en Bini, cuando estaba a punto de desafiar a Olokun en nombre de Olodumare. El camaleón era el sirviente más antiguo en la casa divina de Olodumare. Estuvo presente el día en que Olokun, la divinidad del agua y de la riqueza, se excedió al jactarse de que era más rico que Olodumare. Olodumare le recordó a Olokun que él era su creador y que todo lo que poseía le pertenecía a él. Olokun reconoció esta verdad general, pero argumentó que si una criatura o un hijo llegaba a ser más próspero que su creador o su padre, este último debía admitir, como un hecho, que el primero había prosperado más que él. Olokun añadió que era una señal de progreso que un hijo superara al padre en prosperidad, y que el padre debía tener la cortesía de reconocer esa realidad. Como Olokun persistió en su postura, Olodumare estuvo de acuerdo y le concedió 7 días para que viniera a demostrar su riqueza. Tan pronto como Olokun se retiró, Olodumare confirió una autoridad especial al camaleón para enfrentarlo. Incluso desde antes, Olodumare le había otorgado al camaleón el poder de replicar cualquier escenario. No obstante, el camaleón decidió consultar a Ifá por medio de Orunmila, quien le aconsejó hacer sacrificio, y así lo hizo. En el día señalado, el camaleón se sentó cerca del trono de Olodumare e informó a Olokun que había sido autorizado para aceptar el desafío, ya que Olodumare consideraba indigno de su grandeza competir o contender directamente con una de sus propias criaturas. Olokun llegó vestido con un atuendo blanco de diseño magnífico y portando una corona de cuentas. Tan pronto como se sentó, todo lo que llevaba puesto apareció también sobre el cuerpo del camaleón. Olokun quedó desconcertado. Cambió su vestimenta 14 veces y en cada ocasión, todo lo que se ponía continuó apareciendo en el cuerpo del camaleón. Olokun agotó todas sus prendas, mientras que el camaleón ni siquiera había comenzado. Abatido y humillado, Olokun cedió ante Olodumare y reconoció que había actuado con irreverencia hacia el Padre Todopoderoso, por lo cual ofreció una profunda disculpa. Enseñanza de Ifá. En la adivinación, si aparece Iru, se debe instruir a la persona a hacer sacrificio para poder lograr una tarea que parece imposible. Si aparece Ayegó, se debe advertir a la persona que no actúe con arrogancia ni desafíe a una autoridad superior a ella, porque ese comportamiento conduce a la deshonra.